El remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión, con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de combatir, y la manera de utilizarlos y moverlos. Hombres vivos, hombres directos, hombres independientes, hombres amantes. Eso han de ser las escuelas, que ahora no hacen eso. Eso hizo aquel santo Peter Cooper, que padeció de ignorancia y abandono, y levantó escuelas donde se aprendiese la práctica de la vida en sus artes usuales y hermosas, y la religiosidad y moralidad que surgen espontáneamente del conocimiento de ellas. Reconstruirlo, de manera que no apague al hombre y surja al sol todo el oro de su naturaleza. Carta de José Martí de 1886 al diario La Nación. Fragmento. ¿Cómo están, honorable audiencia? Gracias por acompañarnos en esta su sección México el lindo y bandido. Hoy hablaremos sobre un tema de gran relevancia y trascendencia histórica, el movimiento de los maestros de Oaxaca de la sección 22, el cual inició en el año de 2006. Pero, ¿por qué surge este movimiento? Este movimiento surge como grupo de choque de los maestros para evitar la privatización educativa con las reformas que en ese momento se plantean. Actualmente el movimiento sigue teniendo vigencia. De hecho, esta semana vamos a tener varios bloqueos y cierres de avenidas, calles y carreteras dentro de la Ciudad de México, justo por el mismo tema de los maestros. Pero ponemos en tela de juicio, ¿tiene aún vigencia? Al final de cuentas, los maestros, o la mayoría de estos maestros de la sección 22, son maestros campesinos, maestros que van a escuelas sin techo, maestros que van a escuelas donde los padres votan a los hijos y vuelves a saber de los padres nunca más. Entonces, vemos que utilizan el movimiento de manifestación para dar información a la sociedad de lo que está pasando. Pero aquí vemos un problema. Vemos que ahora con las actuales reformas para estos movimientos, vemos que la gente tiene que estar avisando un mes antes, 2 meses antes, qué lugares va a cerrar, cuándo los va a cerrar, cómo los va a cerrar, cuánta gente va a venir a la marcha. Y entonces vemos que pierde ese carácter de movimiento. Platicando con algunos maestros, dicen, pues es que necesitamos una forma y una manera de expresarnos y que la sociedad lo escuche. Pero vemos ahorita que con esta información previa, pues la gente ya no quiere escuchar. La gente se dedica a, si sabes que van a bloquear reforma, hay muchos trabajos que a sus trabajadores les dicen no vengan hoy por la manifestación, o les dicen cierren todo. Entonces vemos que pues al final las marchas ya no están funcionando como una manera de atracción a la sociedad para darle conocimiento. Me dio risa una propuesta que decía que los maestros dieran sus manifestaciones en las plazas públicas de los estados, pero dando clases. Se me hizo una manera buena, una solución curiosa, pero vemos que hay varios problemas en esto. El principal problema que vemos es que si vemos, por ejemplo, Oaxaca, que es un lugar de mucho calor, pues aguántate 3 horas afuera en una plaza pública dando clases con el calor. Otra que pues, son mucho más vulnerables porque también traen a los alumnos. Entonces, yo considero que el movimiento de maestros es válido, sigue siendo válido. Creo que nosotros como sociedad debemos de volver a voltear hacia los maestros y ver cuáles son sus exigencias. Porque al final de cuentas, también el maestro, su responsabilidad es buscar también una nueva manera de información, además de estos movimientos, porque vemos que ahorita no están funcionando. Entonces, yo recomendaría que se buscaran estos. Y bueno, a manera de conclusión del tema, yo considero que hay que acercarnos a los maestros, escuchar sus exigencias, ver lo que está pasando. Y bueno, como siempre tenemos en esta sección, el libro que vamos a recomendar esta vez va a ser La educación como praxis política de Francisco Gutiérrez, un teórico sociólogo
que intenta averiguar de una manera histórica y de varios puntos cómo funciona la educación actualmente y cómo sería que la educación tuviera un cambio y un factor de desarrollo. Y bueno, la recomendación de la película, en este caso, va a ser El Club de los Poetas Muertos, de 1989, de Estados Unidos, donde tenemos grandes elencos y donde sale la memorable frase: solo al soñar tenemos libertad, siempre fue así y siempre así será, que la dice en este caso Robin Williams en la película. Y bueno, en este caso no vamos a tener recomendación de museo. Yo los exhorto, yo los invito, si tienen tiempo, disposición, a unirse a la campaña nacional de alfabetización y rezago educativo. Esta campaña está organizada por el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y en la misma página del INEA pueden hacer su preregistro. Es un servicio voluntario, es un servicio social, donde se va a alfabetizar a la gente, o puedes ayudarlos con el rezago de primaria y secundaria. Esto con el fin de generar un cambio mucho más fuerte en este tema. Yo creo que es algo que nos hace falta, y campañas como estas, que de por sí no tienen tanto subsidio, creo que es importante que nosotros como sociedad, que ya tenemos un poco más de información, acercarnos a estas instituciones y apoyar para el desarrollo del país. Y bueno, también quisiera dar un agradecimiento a Isaías Cruz por su comentario en el video ¿Qué es México? Fue un comentario muy eficiente y muy bueno. Muchas gracias, Isaí. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.